Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al nuevo podcast de Luis Lastra Fernández. Bueno, para empezar vamos a hablar de los temas que preocupan a la gente, que es la preocupación de las nuevas novedades del mundo. Una de ellas, ¿qué es la novedad y qué es lo que preocupa a la humanidad? Lo que preocupa a la humanidad son las cosas de la vida. Son la crisis, el quedarse sin caja. Y quedarse sin casa es un error. Para empezar, yo les digo a todos y a todas que tengan cuidado y que compren bien una nueva vivienda. Hoy en día la gente no compra vivienda, la gente lo que compra es una vivienda comunista, que es alquilar la vivienda y encima resulta que alquilar una vivienda comunista es alquilar una vivienda de gente que no tiene sentido del humor. Me explico. Cuando compras una vivienda, estás comprando una casa solo para ti, pero no estás comprando una vivienda. Porque la vivienda es un problema en España. Estás comprando una vivienda porque los bancos roban a los más pobres. Los políticos se enriquecen. No hay ningún político que te diga, venga aquí, te voy a poner a trabajar, te voy a dar un trabajo, te voy a dar algo. No. Los políticos, da igual que sean mexicanos, que sean españoles, que sean italianos, que sea francés, europeo y todo lo demás. Da igual, da igual. Da igual porque no vale para nada. Hoy en día tener una vivienda, el derecho a la vivienda, el derecho a tener un trabajo, hoy en día este podcast va de derecho a la gente trabajadora. No hay derecho que te quiten una vivienda. No hay derecho que desees una familia, un hogar, un estudio o algo. No hay derecho que los comunistas te quiten un hogar, que te quiten lo más apreciado. No hay derecho a que tú duermas en la calle con mantas, porque no tienes dónde ir. Los vagabundos de Estados Unidos duermen en la calle, mientras que los ricos norteamericanos duermen en pisos de lujo. Lo que no hay derecho es que haya vagabundos y pobres. Familias que nacen pobres y familias que nacen ricas. Familias con niñas de 15, de 20, de 25, que tengan un techo. No hay derecho que en Estados Unidos o en España o en otro sitio duerman donde duerman. Yo dije Estados Unidos por decir. Tampoco que vaya alguien diciendo que yo dije X cosas. Que yo no dije nada. Pero el problema es tener derecho a la vivienda. Tener humildad. En Alemania, el derecho a la vivienda es fundamental. En Alemania se vive mejor. Y es Europa. Es el puto centro de Europa, Alemania.
entre Rumanía, Francia, Bélgica y otros países. Alemania, un país que está al alcance de todos y está en la Unión Europea. Un país que no le falta de nada. Un país que tiene empresas, un país que tiene orgullo también de ser alemán, de ser lo que son, alemanes. Como pasa en Estados Unidos o en Canadá. No tiene nada que ver. Una cosa es Canadá, otra cosa es Estados Unidos y otra cosa Alemania o Francia. Pero España, el problema que tenemos cuando murió Franco es que no hay viviendas. Y hay viviendas para algunos. Aquí hay peces gordos que dice autonomías para algunos y pobres para otros. ¿Quién es el más pobre? Asturias. Vale. ¿Y quién es el más rico? Los madrileños y los catalanes. El mundo, el mundo es pobre, pero la vivienda es necesaria para todo el mundo. Y la gente que se ríe, se ríe. El mejor día no tenemos ni para la vivienda, ni para un ordenador nuevo, ni para un coche nuevo. La gente está tirando de la segunda mano. Pisos de segunda mano, coches de segunda mano, ordenadores de segunda mano. No hay nadie que sea rico. Solo los ricos. Yo quería ser rico, pero no puedo ser rico. Soy un obrero. Nací en una familia obrera. Y estos comunistas que se creen partido de obreros, que no son ni obreros ni nada, son comunistas engañado por el pueblo. Es decir, el comunismo viene del pueblo. El pueblo está engañado porque no pone comunista, no pone PSOE, obrero español, no, pone comunista, pone lo que es. Y este podcast va a la gente que cree en el comunismo. Por la gente que cree en el comunismo debería no creer más en el comunismo. Mira lo que pasó con Moscú, con Rusia, con los bolcheviques. Stalin y Lenin son la hostia. Pero Stalin y Lenin eran dos hijos de puta que vivían en el norte de Europa, riéndose de todo el mundo, de los putos rusos, del pueblo ruso, y eran los putos amos de Rusia. Y ahora no hay ni para comer. El problema que tiene España, el problema que tiene España es que no tiene ni para comer. Una vivienda te vale X dinero. Un hogar te vale X dinero. Todo te vale X dinero. No vale una vivienda. La vivienda siempre fue fundamental, económica, mundialista. Lo mejor de lo mejor. Pero estos bolcheviques que tenemos en España y esta gente joven que apoya al comunismo que tenemos hace 80 años, nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros, los hermanos, la generación de los 80, de los 90, que apoyó al comunismo. Y ahora llega la pandemia, la crisis del ladrillo en el 2010, llegó la pandemia, la crisis de los bancos, la crisis del COVID, no, pero voy a decir la crisis del murciélago la pandemia de murciélago en África, que era una pandemia un poco no de tal como la que tenemos ahora. Y después llegó lo que se llama la crisis de los sanitarios. Que no hay ninguna crisis de los profesores. Los profesores no tienen crisis. No hay recortes en la educación. Qué raro. Y yo me pregunto, si no hay crisis en la educación,
y no hay crisis en los dentistas y solo hay crisis en lo sanitario, ¿por qué cortarlo? ¿Eh? Hay gente que tiene discapacidad un 80, un 90% y no tiene con qué apoyo. Los apoyos te cortan. Los apoyos te cortan. Yo un día voy a decir una cosa. Yo en el instituto me acuerdo que me alegré porque me recortasen mi apoyo, mi esfuerzo. Profesoras apoyándome en la lectura, en la escritura en el instituto. Me alegré. Y fui gilipollas. Y fui gilipollas. Porque no me tenía que alegrar. Pero me alegré. Y ese es un error humano. Porque fue un recorte en ese año, en el 2010. Y eso es lo que recuerdo. Lo digo, lo voy a decir y lo voy a decir bien claro. Nunca cometáis los errores que cometí yo. Y lo que están cometiendo mucha gente. Mucha gente está cometiendo errores sobre el paro, sobre la crisis sanitaria, sobre todo. ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a criar nuestros hijos? ¿Dónde vamos a tener una familia? España, Europa. ¿Qué es Europa? Eso para empezar. Yo quiero a la gente que me oiga, a los oyentes, pensemos qué es Europa. Vamos a flexionar y pensar qué es Europa. Europa no es un lugar seguro. Tú sales de España a Francia y estás pisando Europa. Y no saben ni español. No saben ni español. Y eso es Europa. Un continente que no sabe ni español, que solo quiere su propio idioma, que son retorcidos los franceses, tanto los alemanes y otra generación, que son retorcidos y no quieren hablar español porque no quieren. Pero ves a unos alemanes cuando sales de España y vas a Francia, Alemania, tal, son como nosotros. Son como nosotros. Yo conozco un tío que se parece clavado, y es alemán, clavado a mi hermano. Y con gafas. ¿Qué dices tú? Clavado. Clavado, clavado. No podemos llamarles nazis a los alemanes. ¿Cómo se me ocurre a mí llamarle nazis a un alemán? Es imposible. Es que es como llamarle a España franquista. No puedes llamarle a España franquista. Y eso es otra cosa que es diferente. Yo hablo de que no hay que alegrarse de que haya recortes, ni tampoco que haya, por ejemplo, temas de franquismo, temas de política, ¿no? No hay que alegrarse porque haya recortes. Estos recortes del, del socialismo, tanto en Alemania como en otro sitio, es normal. No hay que apoyar el socialismo. Pero eso, yo hablo de la historia esa de Hitler, que hizo carreteras y tal. No hay que ser mala persona. Hitler fue una mala persona. Hitler fue una mala persona. Pero hizo algo en su vida mala, que es hacer carreteras para Alemania. Y no está reconocido como el mejor hombre, diseñador, carreteras, que inventó el Volkswagen, no está reconocido. Está reconocido su mala fe, como Franco. Pero eso es otra cosa que es diferente. Lo que quiero decir, que se me da un poco la pinza, por bueno, lo que quiero decir es que los recortes de un piso, yo veo gente que compra casas de lujo y chabolas de lujo y dices tú, hostia, vaya chabola, vaya casona que tienes, ¿no?
Pero es así, es así. Las casas son las casas. Cuando ves a un alemán rico, no hay que reírse de él. Tiene suerte en su vida. Mira, tiene una casa de 8 pisos. Ala, y con lucecitas de colores, ¿vale? Pero no hay que reírse de la gente. Y estos comunistas se quieren reír del pueblo. Los bolcheviques eran hombres pobres de cabeza, pobres, miserables, cretinos. Los bolcheviques eran unos hijos de la granmísima puta, ¿eh? Y eso es lo que son los bolcheviques en España y lo que son los comunistas de hoy en día. Bolcheviques nacidos en un váter de béisbol. ¿eh? Yo creo que lo de la crisis, por mi forma de pensarlo, está haciendo efecto. Es como las pastillas. Al final la mujer y el hombre se dan cuenta, la mujer mayor con 60 y pico de años se da cuenta que su hijo de 26 o su hija de 32 ¿eh? o su hijo de 22 o su hija de 22 también, se da cuenta que no puede pagar un piso. Que algunos viven con compañeros de clase, de todo eso. Y no pueden pagar un piso. No lo pueden pagar un piso porque no pueden pagar un piso. No obtienen lo que hay que tener. La vida en Europa, tú vas a Suecia y Suecia es Norteamérica en la Unión Europea. Suecia es la Unión Europea, o sea, digamos que Suecia es la mismísima América de la Unión Europea. Os explico, mira, Suecia tuvo mucha guerra y para darle gente una vivienda tuvo que hacer grandes esfuerzos. Por eso la vivienda y el poder adquisitivo en Suecia es muy alto, pero no hay que compararlo con lo que está pasando en España. En España hay un derecho fundamental de la vivienda, da igual que seas pobre, rico, maravilloso. Pero en Suecia, da igual que seas pobre o rico, y no hay comunistas, hay liberadores. ¿Qué quiere decir la palabra? Personas que liberan a Suecia de golpes comunistas. Personas que viven fuera del comunismo, apartados del comunismo. Que son vecinos los rusos y los suecos y finlandeses, perfecto. Pero viven apartados de ese mundo. Viven apartados porque no quieren saber nada. Pero la vivienda en Suecia es más barata. O sea, más cara, pero para un sueco es más barata. Para un español es más cara. La vivienda en España es fundamental tenerla. Y por eso lo que está pasando, que hay que mezclar, porque esto viene del pasado. Esto viene del pasado. Cuando Franco diseñó casas, viviendas para gente obrera, no pasó nada, hicieron títulos. Como Hitler en aquella hizo carreteras y diseñó el coche para la gente del pueblo, vale. Pero Hitler hizo carreteras, hizo un Volkswagen, vale. Pero Franco hizo casas para gente pobre y ahora España, el problema de España, porque es un problema gordo, que estén todos durmiendo como en Estados Unidos. Vagabundos, gente que vagabunda por ahí, que está metida en un banco de madera y tumbados o que me dan pena. Dan pena y nadie hace nada. Hoy en día España, la gente se está marchando. Para Holanda, para Suiza, para otros países. Y no sé cómo hacen. Holanda, para mí Holanda
mucha gente le chifa a Holanda. ¿Qué integra Holanda que no tenga España? Holanda es un país de porreros. Holanda a mí no me gusta. Van en bicicleta, los pisos son estrechos, hace mucho frío y te cagas de frío. Holanda es lo que es. Holanda es lo que es. España es España. Y nunca voy a hacer nada para impedirlo. España, el problema de España y el problema de los españoles es que es eso. intentar. Intentar conseguir un trabajo y una vivienda. Es muy difícil. Yo lo que le digo a la gente, porque ahí mezclé muchas cosas de historia y de otra cosa, yo lo que, y esto es un podcast de vivienda, que tiene que haber una historia y está remontada a eso. La vivienda tiene que ser barata, sí, tiene que tener unos títulos, pero los socialistas, que son comunistas, no quieren joder al mundo. Muchas familias jóvenes viven con papá y mamá. Yo conozco gente que vive con papá y mamá. ¿Eh? Y que tienen coches usados y que van, ay, soy guay porque mira, tengo... No eres nadie. No eres nadie. Vivimos en el comunismo y nadie para esto. Vivimos en un mundo diferente y nadie para esto. Vivimos en la era de estar en un sitio, cuando hablé y comenté sobre las crisis que hubo, de crisis mobiliaria, crisis bancaria, crisis sanitaria, y ahora vino la pandemia, claro que afecta. No hay pandemia, o sea, no hay casas si no se construye, claro. Nos golpeó la pandemia fuertemente y ahora lloramos porque no hay. Pero es que hay un porqué vino la pandemia y destruyó las viviendas. Hay un porqué. Y el ejemplo que les doy a los oyentes, a la gente que me oye, a la gente que me escucha, a la gente que me hace caso, cuando no me hace caso, hablo de muchas cosas. Hablo de que hoy en día las cosas son cosas. La vivienda es un derecho fundamental. Nada más. Y la pandemia afectó a la vivienda. Afectó a la vivienda porque la vivienda, es una cosa que necesitamos vivir. Y afectó a nuestras vidas. Y el tema de la pandemia afectó a la vivienda y afectó a todo. Nadie quiere trabajar para tener una familia. Nadie quiere tener un hogar. Nadie quiere tener un empleo, un tal, no. Ahora es una revolución industrial tecnológica y yo me pregunto, ¿dónde viviremos? España no está preparada ni para los coches eléctricos, ni para la combustión de nada. España es un país cubano, que como sea como Cuba, se va a la mierda. Y todos jóvenes, mayores y tal, desean cambiar esto, ¿no? Muchas hijas, hijos, que se están buscando la vida para tener un futuro mejor y no se puede porque hay una guerra. Muchos padres y muchas madres que están algunos vivos, y quieren a sus hijas, a sus hijos
que tengan un futuro mejor. No pueden. No pueden. ¿La realidad cuál es? La que ven cada día. ¿Y cuál es la realidad que cada vez ven ellos? La gente mayor, la gente de mi generación, la gente del 2000 y todas las generaciones del mundo. ¿Cuál es? Yo os voy a decir cuál es. Y es que en España no va a haber futuro. ¿Pensáis que con votar al PP o votar al PSOE se arregla? Es que sois tan tontos que no veis ni la realidad. Y pues mucha gente está con el tema de la vivienda, la vivienda, la vivienda. Es que yo me quedé sin vivienda, estoy alquiler, claro. Estás alquiler porque no hay empleo. Estás paradín porque no hay empleo. No sabes hacer otra cosa. La gente mayor de casi 80 años, de 60, de 70, de X edad mayor, que intenta trabajar, intenta moverse, pero está parada, como la joven, y la joven, mucha juventud, está parada por culpa de unos políticos borregones que no votamos y que demostró el señor Sánchez y demostró muy fácilmente, a mí me lo demostró y a todo el mundo demostró que él es un puto comunista, bolchevique, revolucionario, de todo, un tonto del culo, como Stalin y Lenin, que está ahí. La vivienda es necesitada por todos. En Estados Unidos, tú vas a Estados Unidos y la vivienda sí o sí te la dan. Sí o sí te la dan. Te dan un trabajo y un futuro. ¿Por qué? Porque creen en el sueño americano. Y el sueño americano nunca va a estar destruido. Que es lo que me choca a mí, que todo europeo, cuando va a Estados Unidos, dice, no, es que Estados Unidos, el sueño americano no existe. Coño, no existe. Entonces, ¿cómo viven los americanos? ¿Debajo de un puente? No. Los americanos se levantan a la 1 de la mañana, desayunan fuerte, van sus hijos al colegio, para hacer futuro, y van a trabajar fuertemente. Y si hay un parón o una movida, el señor Biden lo arreglará. Créeme. Estados Unidos no va a quedar sin alimentación, ni coches, ni nada, porque Estados Unidos es un país de inventores, gente que mucho europeísta, mucho suizo, mucho francés, hizo futuro allí, y mucho español. ¿Y cómo vamos a permitir que Norteamérica lo acojone un par de comunistas chinos? Yo creo que es de risa lo que está pasando en Ucrania, es de risa lo que está pasando en Estados Unidos y es de risa lo que está pasando en España con la vivienda. Os voy a contar, y ahora es otra cosa, otra parte, otro movimiento diferente, y no tiene nada que ver con esto, el tema de la vivienda. Esto es lo que está pasando actualmente. Actualmente está pasando en tema de guerras de Ucrania y de tal, que es otra parte del libro, porque, a ver, es fundamental que todos tengamos una vivienda y todo tal. Pero vamos a plantearnos y vamos a ponernos un poco serios, que las cosas de la vida no van como parece. Alemania salió de la guerra hace 20 años. ¿Eh? Las alemanas ya son más simpáticas, algunas más que otras. Las holandesas también. ¿Eh? Pero yo lo que le digo a la presidenta von der Leyen, a ver, ¿cómo planteas tú la guerra con Ucrania, nena?
¿eh? ¿No ves que nadie te va a hacer caso? O sea, es decir, es que ir a Ucrania a hacer el paripé como vendiéndole bombillas al ucraniano, ¿eh? Ahora toma un par de bombillas de Philips, porque claro, en Holanda venden Philips, ¿vale? Un par de bombillas de Philips y arreglado. ¿Cómo que arreglado? Ucrania necesita algo más para decirle al monstruo de Putin que Rusia no es de él. Rusia no es un país de dictadores. Los rusos se tienen que levantar y ante el ruso decir, mira, basta. Los rusos tienen que parar este movimiento bolchevique, pobre de corazón, porque no vale para nada hacer esto. Pero es una tontería que Estados Unidos esté ahí, que los hijos y las mujeres de Estados Unidos tengan viviendas, tal, y que cuando Estados Unidos tenga una crisis, porque tiene una crisis, ahora mismo mucha gente está acojonada en Estados Unidos por el tema de Ucrania, pero Estados Unidos sigue trabajando, las personas, la ciudadanía, más bien, la ciudadanía americana sigue trabajando, o hay movimientos, no pasa nada. No va a haber un derrote, no tal, ¿vale? Pero lo que va a pasar en Europa es esto, lo que está pasando. La presidenta von der Leyen no es una persona que tenga dos dedos de frente. Eso para empezar. Una holandesa que maneje Europa es como manejar una ametralladora sin carga. O sea, que es una mujer así, una mujer holandesa que se llama von der Leyen o como se diga, y que maneje Europa como si fuese una florecilla, cuando tenemos a un monstruo de las galletas al lado, y nosotros ahí en el medio, con flores y con mariconadas, ¿no? Yo lo que le digo a la Unión Europea es que tener una presidenta que maneje Europa es como tener a una niña desnuda, que la pueden violar X momento. Yo lo que le digo a los Estados Unidos de América, como padres fundadores, como Francia y España, que hemos ayudado a la independencia contra el Reino Unido, yo les digo que basta. Eso es lo que le diría yo a los políticos, si me veo yo de frente con ellos. Pero vamos a ver que Ucrania necesita vivienda, necesita futuro, necesita arrancar. O sea, Ucrania era una puta mierda hace 80 años. Y ahora, con un presidente joven, no los vais a ayudar. Y ahora lo que se plantea es darle bombillas de filis a un país que está en guerra y que necesita tanques a rajatabla, o sea, y que no hay soluciones para ello, es que me parece un poco deprimente, porque Estados Unidos también está capa caída por el tema de esto, de Rusia, ¿no? Y hablando de Estados Unidos y de Rusia, como son países diferentes, uno comunista y otro liberal, yo lo que le digo al comunista es que si eres tan comunista y tan hijo de la grandísima puta, ¿por qué no te pegas un tiro a ti mismo y lo piensas? Es decir, los rusos no piensan, los rusos invaden. Hacen caso a un tío que está en el poder, que tiene millones de rulos metidos en el banco, y ahí estamos. Pero vamos a ver. Es que ni los camioneros hacen caso a Putin. Y va el pueblo ruso y hace caso a ese majarero, que está como una puta cabra. Es que yo cada vez que lo oigo,
que es un tío que está chiflado, ¿eh? Vladimir Putin, ahí sale por la ventana él, como si fuese el Vaticano de Rusia, que hay que hacer la lucha de no sé qué. Pero yo lo que le digo al ruso ese es que la vivienda en Rusia está como está, mal. Pero es que es eso. ¿Cuánta gente? Es que lo estoy pensando y lo estoy pensando así, tal, y es que cuánta gente vive empobrecida en Rusia que tiene una vivienda también como la nuestra, empobrecida. No sé, no lo sé. Yo lo que sé que lo que pienso es eso. ¿Cómo va a haber personas en Rusia empobrecidas? Claro que va a haber personas empobrecidas. Y claro que por una guerra hace todo lo posible. El pueblo ruso es pobre. Es pobre. Estados Unidos ahora con la guerra es como nosotros ahora. Ahora es como nosotros, empobrecida. Pero no afecta tanto como la Unión Europea. Pero bueno, oye, Volkswagen, que le vaya bien con la Unión Europea. Porque el día de mañana, si pasa otra vez otra guerra con Ucrania, yo lo único que deseo para España es irnos de la Unión Europea. Irnos. Y no como los ingleses que quieren volver. No, 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 no. Irnos para siempre. Depender de Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que es maravilloso? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Lo maravilloso es depender de Estados Unidos. Estados Unidos y España se tienen que coger de la mano. Y Portugal también. Pero bueno, Portugal lo vamos a dejar en el corral. Que tampoco aquí Portugal no pinta nada. En fin, lo de la vivienda de España parece que sigue así. Y lo de la guerra de Ucrania, con la crisis de Estados Unidos también, porque Estados Unidos, la gente en Estados Unidos se levanta muy temprano y trabaja fuerte para tener una vivienda mejor y una vida mejor. Y lo que está pasando en Ucrania y Europa es un problema de Forest. O sea, la presidenta de la Unión Europea es la culpable de toda esta puta mierda que está pasando hoy en día. O sea, ¿qué está pasando? Que regales bombillas a Philips a los ucranianos. ¿Para qué quieren bombillas los ucranianos hoy en día? Para nada. Pero bueno, que nos vaya bien. Y nada, decir que eso. Buenas noches, gracias por escucharme y gracias por oírme. Esto es Podcast Luis Lastra. Buenas noches y que descanséis.